A raíz de unas cuestiones planteadas en la sección preguntas y respuestas, analizo quiénes pueden ser los presuntos candidatos a suceder a Florentino Pérez en la presidencia de Real Madrid. Vamos a ello. Hola a todos, quisiera comenzar puntualizando que este vídeo deriva de la sección preguntas y respuestas a raíz de dos preguntas que me formularon dos usuarios distintos en torno a un mismo tema. Un tema lo suficientemente sensible por un lado, pero sobre todo lo suficientemente importante como para tratar esto en un tema aparte y en un vídeo aparte y fuera de la sección preguntas y respuestas. La cuestión en sí era la sucesión de Florentino Pérez. Sé que hay personas que consideran que no procede, que todavía no toca, que Florentino no se ha despedido ni ha hecho ningún pronunciamiento en torno a esa cuestión. Sí que lo ha hecho. En alguna ocasión, en varias ocasiones ha dicho que su propósito era, una vez acabada la reforma del estadio y una vez ya creada la base de un equipo futuro, que tenía la intención de dejarlo. Pero sobre todo, como os he comentado, procede porque me han hecho esa pregunta hasta dos usuarios, con lo cual, si me lo preguntan, yo contesto, ¿no? Es lo que toca. Las preguntas exactamente eran de Daniel Vilte, que me decía: ¿qué tal, Pepe? Me gustaría saber si te preocupa la etapa post-Florentino en el club. ¿Habrá candidato continuista? De cualquier forma, esperemos que el próximo presidente pueda mantener el club alejado de la decadencia que está pasando actualmente el fútbol español, como lo venía haciendo Florentino. Pero creo que va a ser muy difícil. Saludos. Hay una segunda cuestión, ya os decía, de semanas antes, que me decía Jesús Gómez, preguntas y respuestas. Don Javier, agradezco muchísimo de verdad el don, pero no me llaméis don, que no lo merezco. ¿Existe algún proyecto o candidatos que serían los posibles sustitutos en la presidencia de Florentino Pérez en el Real Madrid? Pues bien, vamos a entrar en la cuestión. Hay unos estatutos de Real Madrid muy rígidos, sobre todo hay dos condiciones que marcan, realmente son tres ya, porque hace poco incorporaron la de la nacionalidad. Intentaron, en cierta medida, blindar la presidencia de Real Madrid a posibles jeques, grandes oligarcas extranjeros que pudieran intentar tomar el club, y una de las últimas medidas que incorporaron los estatutos fue el requisito de la nacionalidad, ha de ser español. No sé si eso está muy acorde a lo que es la esencia de Real Madrid. La verdad, es un requisito que me sorprende, porque creo que hay otros modos de poder bloquear esa posibilidad. Os planteo, no puede ser presidente de Zinedine Zidane. ¿Por qué? Simplemente significar las otras dos. Hay dos condicionantes que sobre todo marcan mucho las posibilidades de cualquier candidato, que son, por un lado, la antigüedad. Se requieren 20 años de antigüedad para ser presidente del Real Madrid. Es una cantidad de años que garantiza el arraigo de una persona con el club, es decir, no es alguien que ha venido aquí, con fines extraños, me hago socio, a los 5 años ya puedo acceder. Bien, a mí me parece que está bien lo de los 20 años. Y yo os decía que una estadística hablaba de que casi un 80% así de la masa social de Real Madrid cumple ese requisito, con lo cual es muy amplia. Este requisito de la antigüedad está bien puesto porque no limita a muchísima gente el acceso. Es decir, la mayoría de socios de Real Madrid, la gran mayoría, tienen este requisito. Pero el requisito que sí que condiciona, el más polémico por ello, es el del aval. Esta es una normativa que se añadió en los estatutos del Madrid, en cierto modo, en base a la ley del deporte, una ley del deporte que así lo exigía y que ahora, tras una reforma reciente de aplicación desde el 1 de enero, ya no lo exige. O sea, ya no es necesario que las presidentes y juntas directivas avalen el 15% del presupuesto, y aún así el Madrid la mantiene, porque entiende que es una forma también de garantizar que los candidatos a la presidencia de Real Madrid no venga un cualquiera, alguien que no tenga la capacidad suficiente como para dirigir una empresa, una sociedad
pues que factura o va a facturar pues 1.000 millones de euros. Pues nos podríamos plantear, ¿realmente hay una causa-efecto? Lo último fueron 124 millones, la última vez que se presentó Florentino. Pues todo el mundo tiene capacidad para avalar 124 millones de patrimonio personal, es decir, no vale que alguien te lo deje, no vale que un banco te lo deje. ¿Realmente las personas que tienen ese dinero por tenerlo ya están capacitadas? No. Pero sobre todo, a mí no me preocupa tanto eso como el hecho de que se queden fuera personas que sí que tienen una capacidad ejecutiva, empresarial o una experiencia suficiente para poder acometer pues una dirección de una empresa de ese volumen y que no tengan la capacidad para avalar. Yo os voy a poner un ejemplo que es palmario. José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez, Haas, pues lleva toda su vida como director general de Real Madrid, luego director general deportivo, pero vamos, lleva toda su vida no, muchísimos años dirigiendo con Florentino, luego con Calderón, luego otra vez con Florentino, pues al mando en un puesto de alta dirección que ha afectado a lo económico, a lo comercial, a lo deportivo, en todos los ámbitos de máxima decisión. Es decir, ¿qué persona tiene más capacidad para dirigir una nave de Real Madrid como ese hombre? Por experiencia, yo diría que quitado a Florentino, ninguno, porque es la mano derecha de Florentino durante todo este periplo. Por lo tanto, que haya una normativa que impida a este hombre ser presidente de Real Madrid a mí me sorprende mucho. Que igual Haas no quiere ser presidente, porque tiene un perfil muy saportiano, ¿no? Que prefiere estar a la sombra y no le gusta aparecer entre los medios, ¿no? Sabemos que es así, pero yo solo pongo el ejemplo de que él no podría ser presidente, es un poco disparatado, ¿no? Pongo otro ejemplo, es simplemente un ejemplo genérico. Cualquier exfutbolista, a mí me cuesta creer que, excepto Cristiano, que no va a ser presidente de Real Madrid, pues haya muchos futbolistas, o posiblemente ninguno, que pueda avalar una cantidad de 124 millones de euros. Entonces, siempre se ha nombrado a Sanchís, pero voy a poner otro ejemplo pues que es muy paradigmático o equiparable, no tanto como el de Haas, pero casi. Emilio Butragueño. Es otro nombre que puede salir ahí y que decir, bueno, pues ¿quién mejor que Emilio Butragueño para hacer un poco las funciones que hacía pues Beckenbauer en su día en el Bayern, o Rummenigge, que también lo hizo, o ahora Kahn, ¿no? Bueno, pues podría ser Butragueño un presidente de Real Madrid. No solo por ser una figura emblemática de la historia de Real Madrid, es que Butragueño lleva desde el primer día con Florentino Pérez a su vera y aprendiendo y asimilando pues todo. Una persona pues que tiene unos estudios empresariales, un máster en gestión deportiva en Estados Unidos, pero sobre todo tiene un máster, ya digo, de décadas, el mejor máster del mundo, décadas ahí al lado de Florentino Pérez dirigiendo el Real Madrid. No podría, posiblemente, por ese aval. Luego están los que sí cumplen ese requisito, el del poder sufragar ese aval o soportar ese aval, pero no tienen la antigüedad, o creo que no tienen la antigüedad. En un caso sobre todo no lo tengo claro. Uno es muy famoso, son dos perfiles muy distintos, y el primero, pues don Rafael Nadal Parera. Pues ya sabemos, es una persona que tiene sobrado dinero para poder avalar eso, pero desconozco si tiene la antigüedad. Yo diría, para empezar, Nadal es socio de honor del Real Madrid. Yo no sé si él era socio del Real Madrid anteriormente, es un dato que se me escapa. No lo descarto, siempre se ha hablado de su condición de socio de honor, pero yo no descarto que Rafa fuera socio del Real Madrid con lo fanático que es. Entonces no lo descarto. Pero, segunda cuestión, ¿la categoría de socio de honor le habilita? ¿Cuenta? Entonces, si contase, no sé cuántos años le quedaría para cumplir esos 20 años, ¿vale? Lo cierto es que Rafa ha mostrado su predisposición a ser algún día presidente de Real Madrid. No una vez, han sido varias las veces que lo ha declarado públicamente. La última vez fue en una entrevista que le hicieron tras el año que ganó el US Open, la última vez, y comentó eso, que a la pregunta de si él quiere ser presidente de Real Madrid, pues que la respuesta es sí, ¿no? Eso dijo. Entonces,
Ya digo, no es la primera vez que lo ha dicho, siempre se ha rumoreado, ya se sabe que es una persona que es muy fanática del Madrid, le hemos visto pues muy comprometido desde que es un niño, pues eso, en la puerta de la ciudad deportiva pidiendo autógrafos como cualquier aficionado siendo un adolescente a los jugadores del Real Madrid, le hemos visto en el palco del Bernabéu pues celebrar los goles como los celebra cualquier persona de un fondo, o simplemente le hemos visto en los partidos de tenis como cuando coincide el partido de tenis, su eliminatoria con un partido de Real Madrid. ¿Cuántas veces hemos visto como él siempre, cuando va a descansar al banquillo, pues siempre pregunta ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es una persona muy implicada con el Real Madrid, con una relación personal muy estrecha con Florentino Pérez, pero repito, no sé si tiene la antigüedad. ¿Tiene capacidad Rafael Nadal para dirigir el Real Madrid? Yo no sé si tiene la capacidad empresarial, las miras estratégicas. El Real Madrid, insisto, es una sociedad que genera 1.000 millones de facturación, o que va a generar eso en breve. Entonces, no sé si Rafa tiene esa preparación. También os digo, ser un presidente no te obliga a saber de todo. Laporta tampoco está preparado para eso. Y lo que hace es intentar rodearse bien. Rafa también podría hacer eso. Es decir, en la medida en que tú tienes que tener un soporte pues eso, una perspectiva empresarial, económica, financiera, pues evidentemente Rafa no está habituado a negociar con Goldman Sachs o con JP Morgan, pues no. Pero él puede designar personas que sí que tengan esa experiencia. Tiene el carisma, tiene la personalidad, por todo, por talante, por nobleza, por señorío y por competitividad. ¿Conocéis alguna persona que tenga el espíritu ganador, un espíritu ganador tan afín como el de Real Madrid? No lo hay. Pero insisto, caben esas dudas de si él es la persona idónea y no un perfil más empresarial. La siguiente persona que puede estar en el mismo perfil que Rafa, es decir, que tiene capacidad financiera, económica para soportar el aval, pero que no sé, en este caso no sé si tiene la antigüedad necesaria, es Juan Santamaría. Y muchos me preguntaréis, ¿y ese quién es? Bueno, pues ese es el Delfín, el sucesor de Florentino Pérez en ACS. Poco a poco le están delegando ya las funciones en ACS, es el actual consejero delegado de la constructora, del conglomerado. Ya es el presidente de su filial en Australia, de CIMIC, de Hochschild en Alemania, también el presidente de la filial alemana. No sabemos cuándo cogerá el mando de la sociedad de ACS, pero bueno, cabe decir que es un perfil muy parecido al del Florentino que se presentó la primera vez contra Mendoza en el año 95, creo que fue en el año 95, y que bueno, que hacía 2 años, en el 93, había sido nombrado presidente de ACS, llevaba solo 2 años. No sabemos si para cuando sean las elecciones, las futuras, si Florentino no se presenta, pues si Juan Santamaría ya es presidente de ACS y tiene un bagaje muy similar, ¿no? Una situación parecida. Sí que os puedo decir que es una persona muy madridista, profundamente madridista, pero no sé, que es socio, pero no sé con qué antigüedad. Entonces, si tuviera la antigüedad necesaria, tampoco sé si ese contexto de pues, coger el testigo de ese gran gigante empresarial que es ACS sería compatible de igual con la presidencia de Real Madrid, que es otro gigante, ¿no? A nivel deportivo. Me diréis, bueno, con Florentino lo fue. Bien, pero igual Florentino cuando coge la presidencia realmente en el año 2000 ya llevaba 7 años de presidente de ACS. No es lo mismo que llevar unos meses, como quien dice, de presidente y también coger esa otra responsabilidad. Pero incluso de cara al futuro es una persona que no podemos descartarlo. Mismo perfil que Florentino. Una persona que ha destacado desde que es joven, pero es que es muy joven. Tiene 44 años. Y tiene un bagaje impresionante en la propia ACS, ¿vale? Entonces, ya un perfil muy parecido, ingeniero de caminos, como Florentino, pero desconocemos, socio,
pero desconocemos si con la antigüedad necesaria. El siguiente grupo de presumibles candidatos a la presidencia, pues deberíamos poner el foco en aquellos que ya están en la junta directiva y que por lo tanto, pues bueno, por experiencia, por antigüedad, que ya la tendrían, pues incluso por capacidad financiera, porque ahí no entra cualquiera. Entonces, pues se presume que las condiciones las van a cumplir. ¿Cuáles serían los más destacables? Bueno, quizá habría que hacer ya un descarte en función de la edad. Pues aquellos que tienen la edad de Florentino o más, pues ya no, porque hay empresarios de una dimensión tremenda como Fernández Tapias o como Pedro López, ya son mayores que Florentino, con lo cual se descartan. Está el caso de una persona que tiene, posiblemente la persona con la que tiene Florentino Pérez una relación más estrecha, si no su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, Jerónimo Farré, un cardiólogo, con la misma edad de Florentino, porque de hecho es que fue al mismo colegio que Florentino, a la misma clase que Florentino, crecieron juntos y compañero de pupitre de toda su vida. Pero bueno, Jerónimo Farré, digo, tiene la misma edad, no creo que sea lo más adecuado ni que quisiese por esta circunstancia, y bueno, cardiólogo, profesor universitario de la Facultad de Medicina, una eminencia en su campo, pero ya digo, dudo que por ese tema de edad fuera un candidato. Por lo que respecta a los más jóvenes, pues el primero que se nos viene a la mente sería el vicepresidente de Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, que es una de las personas pues, de más estrecha vinculación con Florentino en el Real Madrid, con una relación más estrecha todavía con su hermano Enrique Pérez, y bueno, pues a la postre, ya digo, es vicepresidente, ha estado en esta segunda etapa desde el principio con Florentino. Yo creo que es una persona con la suficiente experiencia como para poder plantearse que fuera un candidato, ¿no? De hecho, si me decís, Florentino lo deja repentinamente, yo creo que el que cogería el relevo sería él, Eduardo Fernández de Blas, lo cual ya te indica que por poder puede ser. Sobre todo, insisto, por la relación que tiene con Enrique Pérez, hermano de Florentino, que algunos me diréis, bueno, pues si el hermano menor de Florentino está ahí, ¿por qué no él? Lo dudo. Dudo que Enrique Pérez se postule, pues porque es una persona que además que siempre ha estado pues como Haas, muy a la sombra, no le ha gustado pues hacerse ver ni notar, ni siempre ha estado en un segundo plano. Es cierto que es el responsable de todo lo referente a la reforma del estadio, él ha cogido ese testigo, pero no lo veo. Otros candidatos, otras personas que tienen menor edad, y aquí destaca una figura que hace pocos días escuchamos unas declaraciones suyas, sorprendieron, porque nunca se había escuchado a esta persona erigirse como voz de Real Madrid autorizada, cuando lo es, claro, porque es una directiva como otra más de Real Madrid, que es Catalina Miñarro. Catalina Miñarro, pues vicepresidenta de Mapfre, abogada del Estado, consejera de ACS. De hecho, es la persona que está coordinando lo que es la sucesión de Florentino Pérez en ACS. Es una persona a la que Florentino le confiere una confianza y confía en ella pues, plenamente, ¿no? Y de hecho ya digo que es una persona con un bagaje académico, profesional, top. Tiene 59 años y bueno, pues igual estaríamos ante la primera presidenta de la historia de Real Madrid. ¿Por qué no? Ya digo, el hecho de que el otro día hiciera unas declaraciones a mí me extrañó, porque ¿por qué? Bueno, no es normal escuchar a ningún directivo de Real Madrid, sin excepción, a ninguno, pronunciarse en torno al Real Madrid. Por eso ese primer pronunciamiento público puede ser significativo, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos al grupo de candidatos, posiblemente con más opciones, porque es el de grandes empresarios, grandes fortunas, que al principio hemos dicho que el condicionante del aval limitaba mucho, y hay quien se atreve a decir a veces es que solo un puñado de personas podrían presidir el Real Madrid con estas condiciones. No, tampoco es eso. Es decir, es cierto que es muy limitante y que no es justo, porque te privas de gente que sí está preparada, muy preparada, pero yo así, a vuela pluma, he hecho un recuento, un repaso y vamos, me han salido ya 5 o 6, entonces
seguro que no hay 5 o 6. Si tuviera los datos, igual pues encontraríamos 15, 20 grandes empresarios que tienen capacidad para poder dirigir el Real Madrid, para avalar y para... Digo, no se reduce solo a 5 o 6 o más de 20. Posiblemente pudieran ser 50, ¿vale? Ahora bien, luego que de esos 50 a lo mejor quieren 2 o 1 o ninguno. Bien. Hay candidatos, ya los conocemos todos. Vicente Boluda. Vicente Boluda ya se quiso presentar en las últimas. No tiene la edad de Florentino, creo que tiene 7 años menos, con lo cual puede que se presente. Os gustará o no, yo ahí no entro, yo os estoy diciendo qué gente se podría presentar. Y hombre, Vicente Boluda tiene una capacidad económica, porque pues, su grupo empresarial pues es líder en su sector y puede ser. Lo mismo pasaría con Villarmir, lo que pasa es claro, Juan Miguel Villarmir ya tiene más de 90 años, con lo cual no creo que esté para estas cosas, pero su hijo alguna vez había hecho pues había filtrado que su hijo quería presentarse, que estaba incluso hablando con medios y con gente, futbolistas, para presentar una candidatura. Bueno, pues no sé si ahora lo va a intentar o no. Pero hay más, hay más. José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, que es uno de los grandes empresarios de este país, hizo unas declaraciones en que no descartaba o que expresaba su objetivo, la presidencia de Real Madrid como un objetivo futuro, no descartable. Pues quién sabe si se podría presentar. Pero yo destacaría un nombre, una persona que posiblemente sea desconocida para la gran mayoría, pero que no por eso deja de tener un peso muy importante en el ámbito empresarial y que además mantiene unos vínculos muy estrechos, tanto empresariales como personales, con Florentino Pérez. Borja Prado. ¿Pero quién es Borja Prado? Bueno, pues es el actual presidente de Mediaset desde hace menos de un año, hace muy poquito, tiene 67 años, fue durante casi 10 años presidente de Endesa, es un empresario ejecutivo con una ascendencia muy importante en el ámbito italiano, sobre todo en el mediático, muy próximo a Silvio Berlusconi. Bueno, una persona que también destaca, y esto no es para nada anecdótico, por ser el tercer máximo accionista de Key Capital. Supongo que os suena. Key Capital es la sociedad que, bueno, aparte de una sociedad con muchísima relación en proyectos de financiación de ACS, pues es una sociedad pues, que ha sido fundamental para la gestión de la consecución de la financiación del Bernabéu, y es la sociedad a la que encargó Florentino Pérez la constitución de la Superliga. El segundo máximo accionista de Key Capital, Anas Lagaris, es el patrón de la Superliga. Bueno, pues Borja Prado está muy metido en lo que es todo el proyecto de la Superliga, todas las gestiones y negociaciones con los distintos estamentos y elementos que conforman la Superliga, clubs, entidades y sobre todo sociedades que financian ese proyecto. Ya digo, por perfil, por peso empresarial, por estar ya tan vinculado en temas vitales, trascendentales en el futuro del Real Madrid, del fútbol europeo, pues creo que es una persona con muchos números, ¿vale? No se ha oído nada, no se ha escuchado nada de que se pueda presentar o se quiera presentar. Es socio del Real Madrid, tiene la antigüedad, tiene, por supuesto, el dinero suficiente porque, bueno, no ya por todos los cargos que ha ocupado, sino porque es el hijo de un empresario famosísimo, de hecho, anecdótico, descendiente directo de Cristóbal Colón, y bueno, pues tiene una fortuna ingente. Con lo cual, ya digo, cumple con todos los requisitos, y si a mí me hicierais apostar, apostaría quizá por uno o dos candidatos actuales directivos de la presidencia de Real Madrid, posiblemente de Eduardo Fernández de Blas y Catalina Miñarro y el propio Borja Prado. Pero quién sabe, ya digo, todos los que he citado y quién sabe si alguno más son susceptibles. Yo os he nombrado en este vídeo los que considero son, o los que yo conozco, de lo que yo conozco, los que veo que pueden tener más números. Ya lo veremos y sobre todo esperemos que sea dentro de mucho y que Florentino siga con nosotros muchos años más dirigiendo el futuro de Real Madrid. Seguimos. Da mucho vértigo plantearse ese escenario.